Nos cuenta el amigo Marcos que hace algunos años atrás, unos aproximadamente 20 años atrás, recuerda él muy bien, había ido a pescar a un lugar, cerca de un lugar en Santiago del Estero que se llama Villa Tamisqui. Su trabajo no le permitía, digamos, descansar los fines de semana, y es por eso que cuando le tocaba descanso, 2 o 3 días, a veces le tocaba de un lunes hasta un miércoles o de un martes hasta el jueves. No siempre era un fin de semana, pero recuerda que en aquella oportunidad había entrado en descanso el día martes y debía volver recién el día viernes por la noche a trabajar. Y entonces decidió con un grupo de amigos ir a pescar en Santiago del Estero. Para él era mucho mejor todavía porque por aquellos días, los días de semana, no había tanta gente en el río. De hecho, a la zona donde iba no había mucha gente. Estamos hablando más de 20 años atrás. Cuenta que con unas cuantas dificultades lograron llegar a la orilla del río, que estaba bastante crecido en esa oportunidad. En un momento, cuando ellos llegaron a tarde, cuando se acercaba la noche y comenzaba a oscurecer, comenzaron a preparar el campamento, y lo único que les quedaba por hacer en realidad era hacer fuego para cocinar un poco de carne que habían llevado. La cuestión es que nuestro amigo Marcos, luego que prepararon todo, luego de haber comido incluso, se quedaron pescando a la orilla del río, y ya avanzada la madrugada, como a las 2:30, 3 de la mañana, habían ido 3 en total. Los otros 2 que estaban con él se habían acostado a dormir, y él le llamó mucho la atención una luz muy brillante que había sobre la orilla del río, pero como a unos 500 metros de donde estaba él. Podía verla claramente porque, repito, la luz era muy brillante, y además la orilla del río estaba despejada. Era sobre ese costado mucha arena, y entonces pensó que se trataría de algunos otros pescadores, y como no había una buena pesca en el lugar donde él estaba, decidió entonces caminar hasta allí, y fue caminando por la orilla del río muy lentamente, sorteando algunos obstáculos, ramas y algunas otras cosas, y a medida que se acercaba, continuaba viendo aquella luz, pero no tan brillante. Era como si tendiese a desaparecer o a opacarse. La cuestión es que en un momento, cuando estaba a unos 50 metros, vio que aquella luz era grande, pensó que podía ser el faro de una camioneta, de algún vehículo encendido para tener luz a la orilla del río. Y en un momento en el que bajó la mirada, para cruzar un tronco que había allí, al levantar la vista, ya aquella luz no estaba. Siguió caminando por un momento pensando que tal vez la habían apagado, pero no vio nada más. Y entonces sintió un sonido, sintió un ruido como de una charla de 2 personas. Lo extraño es que, no lo extraño, sino que él no comprendía nada de lo que escuchaba. Era como si estuvieran hablando en otro idioma, como si estuvieran balbuceando en realidad. Y tuvo un presentimiento extraño en ese momento. Se quedó sentado ahí en la arena, en cuclillas, y asegura haber visto 2 apariciones de no más de 1 metro de altura. Tenían unas ropas que prácticamente arrastraban, es decir, lo único que él podía ver claramente era la silueta de aquellas apariciones, porque estaban completamente cubiertas con estos trajes, por decirlo así, por estas túnicas que eran, repito, de ropa, una ropa bastante oscura. Y entonces se quedó mucho más en silencio y más agazapado para que no lo vieran. Sintió miedo. Por un momento se le cruzó por la cabeza que estaba ante la aparición de unos duendes, y tuvo mucho miedo. Se quedó allí, se corrió lentamente, muy despacio, hasta un arbusto que lo tapó prácticamente todo, y vio entonces cómo esas 2 apariciones entraban al río, no más de 1 metro, 2 metros de la orilla, pero era como si pudiesen flotar sobre el agua. Es decir, no se hundieron, sino que era como que flotaban sobre el agua, y comenzó a ver entonces que en esa orilla se producía nuevamente aquella vislumbre, aquella luz que él había visto. Y entonces vio que la luz era muy brillante, y esas 2 apariciones, a las cuales pudo ver perfectamente en silueta, se hundieron en el agua. Seguido a eso, sintió como si hubiera caído una piedra muy grande al agua, produciendo el ruido que ustedes se estarán imaginando en este momento. Y vio salir desde abajo del agua algo parecido a, según nos relata él, a un cacho
como si fuera un pan cacho. Esa es la forma en realidad de este artefacto, ¿sí? Para que ustedes se puedan imaginar cómo era. Era ovalado y no tenía más de 2 metros, y no es que estaba lleno de faros ni nada por el estilo, pero destellaba luz. Vio, una vez que escuchó el sonido, como si hubiera caído una piedra muy grande al agua, un splash, lo vio salir del agua, suspenderse unos segundos sobre la arena, y en cuestión de segundos desaparecer como si fuera una pequeña luz en el cielo. Una vez que sucedió esto, se volvió corriendo, tropezando con lo que había en el camino hasta llegar a donde estaban sus amigos para contarle lo que había pasado. Y sus amigos se reían, burlándose de lo que él contaba, pero al verlo tan asustado, le dijeron que lo acompañaban a ver al lugar donde él había visto esto para que se asegure de que no había nada. Él no quiso ir. La cuestión es que aquella noche se quedaron conversando por un rato largo, luego durmieron hasta que amaneció. Una vez que amaneció, y fueron hasta ese lugar, y lo único que vieron, extraño en realidad, eran unos piecitos como de criaturitas de 4 o 5 años, marcados claramente sobre la arena hasta el agua. Y nada más. Él metió un palo en el agua, la caña de pescar en ese lugar. No había absolutamente nada extraño. Bueno, se quedaron el resto del tiempo allí pescando en la zona y no volvieron a observar nada. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com. Y lo más antes posible, será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.